De nuevo te doy mi más cordial bienvenida a tu programa, Menú para el Alma. Un programa que trata, como ya bien sabes, sobre crecimiento personal, bienestar emocional y espiritualidad. Un tiempo para que el tiempo se detenga, se sosiegue, se calme, para que la vida podamos saborearla de una manera intensa, pero a la vez relajada. Menú para el Alma es tu programa donde compartimos muchas vivencias, muchas esperanzas, ilusiones de todos esos protagonistas que en definitiva van pasando a lo largo del programa. Diferentes profesionales que dan lo mejor que tienen de una dilatada trayectoria profesional y no solamente profesionalmente, porque lo más importante es que sean seres humanos, porque Menú para el Alma es tu programa para el alma, para que irradie todo tu ser, tu conciencia, tu energía, tu cuerpo. Y la verdad es que ya sabéis que es tiempo intenso. Hoy me gustaría, antes de presentar, como suele ser habitual en el programa, me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión porque los últimos días, en los últimos semanas, incluso meses, estamos asistiendo, a pesar de ese gran despliegue que parece que estamos saboreando hasta la última gota del néctar de la vida, pero aún así, muchas personas me comentan, me dicen que falta alegría. Sí, la alegría es una pieza muy importante. Y quería comenzar hoy el programa de Menú para el Alma recordándote un texto de uno de mis libros que hace precisamente referencia acerca de la alegría. Digo lo siguiente: quiero compartir contigo un estado de radiación especial, pudiendo manifestar un sentimiento de dicha, plenitud y gozo. La alegría de estar vivo. Qué importante es la alegría. Cuando la irradiamos, se convierte en una cascada inagotable de vida, optimismo, ganas de realizar cualquier objetivo que nos propongamos, de gozar de un bendito y luminoso día, de un armonioso cielo mágicamente estrellado. La alegría es una de las manifestaciones más significativas del ser humano, un regalo de la existencia. Cuando estamos alegres, todo parece diferente. Problemas, circunstancias, adversidades. Podemos encararlas de forma adecuada, mostrando una actitud diametralmente opuesta a ese estado de tristeza o abatimiento en el que, lamentablemente, solemos caer a menudo. La alegría es un estado del alma, una fuente de dicha personal y colectiva. Es cierto que en numerosas ocasiones fácilmente nos angustiamos por cuestiones demasiado frágiles y que, en definitiva, perjudican ese estado de plenitud anímica que suele durar un breve espacio de tiempo. La alegría es una fuerza dinamizadora, un poderoso aliado ante la adversidad, una luz que alumbra la penumbra de la oscuridad. La alegría es una compañera grata y generosa. La alegría es el sentimiento de sentirnos vivos y plenos para la realización. La alegría es la realidad de comprender que podemos y debemos hacerlo mejor, que siempre tenemos una nueva oportunidad de mejorar y cambiar aquellas cosas de apariencia negativa que se manifiestan en nuestra vida. La alegría es la dulce fragancia del despertar de la conciencia. La alegría es la sonrisa de un niño. La alegría es la tranquilidad de un anciano. La alegría es la dicha de una joven pareja que comparten un camino. La alegría es la satisfacción del sosiego, calma, serenidad y quietud que nos transmite
un ser espiritual. Vivir desde la alegría es una de las piezas fundamentales que podemos encarar en nuestro día a día. Vivir es una experiencia maravillosa, me la habéis escuchado en muchas ocasiones. Vivir en el presente, desde el presente, por y para el presente. Y de eso va a tratar una parte significativa el programa que tenemos hoy preparado aquí en directo en Menú para el Alma, un programa que luego podéis seguir también a través de las redes. Recordaros que siempre tenéis ese chat, esa torre, donde va a estar nuestro querido Fran J. Tapia, donde va a estar atendiendo esos comentarios, esas sugerencias, esas reflexiones que nos queráis realizar. También nos encantaría que nos deis un like y que si no estáis suscritos y si os encanta, os suscribáis también al canal. Y la verdad, hoy el título, nuestra personalidad a través de la escritura, a través de nuestra propia escritura. Es un programa muy práctico, porque quien nos acompaña, evidentemente, cuando hablamos de escritura, cuando hablamos de interpretación de la misma, pues no podía ser otro que Jesús Morales, el profesor Jesús Morales, que para las personas que seguís habitualmente en Menú para el Alma, recordaréis, grafoterapeuta, creador del grafodiagnóstico, es el director del Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad. Jesús, bienvenido de nuevo aquí a tu casa, Menú para el Alma. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Menudo piropo. Gracias por el piropo. Yo me gusta decir que me honra contar con la amistad de mi buen amigo, el profesor Morales, porque en su campo es con diferencia, con todo el respeto a los buenos profesionales que los hay, evidentemente también es el mejor grafoterapeuta de este país, uno de los mejores de Europa, que duda cabe, y es un hombre que ha formado a muchas generaciones en el campo del grafodiagnóstico, que es una vertiente muy especial, más allá de la grafología clásica, la grafología francesa, de la grafología racional. Y por eso hoy, además, queremos hablar contigo, Jesús, para que nos desveles misterios acerca de nuestra personalidad. Y decía además que va a hacer un programa práctico, porque vamos a tener una serie de imágenes que las iremos colocando a lo largo del programa, donde iremos viendo puntos importantes, reflexiones, donde nos podrás enseñar. Os digo que estéis muy atentos al programa, porque se van a desvelar cuestiones interesantes de nuestra personalidad o de personalidades de personas que sean próximas a vosotros. Pero Jesús, vamos a comenzar hablando de personalidad, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales, la individualidad. ¿Cómo podemos hacerlo comprensible para todos? Cuando hablamos de personalidad, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, cuando hablamos de personalidad, para mí es coger un poco todo lo que es el ser humano en su globalidad, porque realmente el ser humano no lo podemos trocear, bueno, no debemos. Quiero decir, desde el punto de vista de lo que es un ser humano, ¿no? Tiene esa parte cognitiva o esa parte emocional y esa parte física que forman la personalidad del individuo. Realmente no solamente es un comportamiento, porque siempre hablamos un poco de una persona es una forma de comportamiento, pero el comportamiento difiere según rasgos característicos de cada persona y según un poco tu estructura anatómica y fisiológica. O sea, que no solamente es cómo nos proyectamos aparentemente, sino todo lo que nos envuelve, nos hace un ser, pues hace que tengamos un determinado tipo de comportamiento. Y, por supuesto, una de las cosas muy positivas que tiene el ser humano es que todo eso lo proyecta a través de la escritura. O sea, ha buscado una forma de proyectar su ser y todo lo que es a través de la escritura. Entonces, esa personalidad la deja reflejada en la escritura. Por esas razones, por lo que nunca vamos a encontrar dos escrituras iguales. Es imposible. Yo llevo muchos años trabajando con escritura y he visto miles de escrituras, diría. Y nunca he visto dos escrituras iguales. Que hay ciertas connotaciones. Evidentemente, somos seres humanos y tenemos ciertas connotaciones. Pero de ahí a que seamos iguales, imposible. Sí que es verdad que, bueno, pues desde el punto de vista de donde vivimos, la situación geográfica,
en la familia donde hemos nacido, siempre genera ciertas características de personalidad, pero es como algo secundario. Realmente es todo lo que envuelve al ser, todo lo que es la persona, es todo lo que hace que la personalidad salga y salga con la fuerza y con la intensidad de lo que tú llevas dentro. El problema muchas Sí. veces es que lo que sale no sea lo que tú eres. Y ahí es donde empiezan los problemas, donde empiezan las alteraciones, los conflictos y, por supuesto, al final las enfermedades. Porque esa dicotomía entre lo que tú eres y lo que quieres proyectar, evidentemente lo único que puede generar es, pues, un conflicto, porque no estás haciendo realmente ni estás viviendo lo que tú eres. Y eso sí que es triste, diría yo, y sobre todo Sí. enfermizo. Sobre todo enfermizo. Triste y enfermizo. Precisamente hoy el programa va a tratar de dar pauta, de que veamos, de que notemos algunas características para que tengamos más conocimiento, por lo tanto no seamos tan ignorantes. Ignorantes es simplemente falta de conocimiento, no es algo que tenga que ser peyorativo. Hablando de salud, Jesús, vamos a, nos dice, hola amigos, así Aisa Miracle. Y luego nos habla también una reflexión sobre el tema de la alegría. Gracias por estar ahí, la alegría es fundamental. Fíjate, hace unos momentos, cuando hablabas, hacías referencia a la personalidad, explicabas lo que es, lo que representa, pronunciabas la palabra ser, el ser. Me gustaría que nuestro querido Fran J. Tapia, ahí está, que es el que maneja toda la nave intergaláctica, que maneja los hilos, además como CEO fundador, como ya sabéis, de libros con Atenea, y bueno, Jesús nos va a colocar esa especie de círculo con ese triángulo, esos colores, y llama el ser. Vemos como arriba hay conocimiento emocional, conocimiento material y conocimiento cognitivo. Jesús, explícanos un poco, ¿qué representa el ser? El ser. Bueno, pues yo he intentado hacer un dibujo muy simbólico, que es el círculo siempre representa la totalidad, ¿vale? Porque es un elemento geométrico que no tiene ni principio ni fin, ¿vale? Es el círculo. Dentro del círculo he proyectado un triángulo que lo que hace el triángulo en sí es ver las tres formas de conocimiento, las tres formas que tiene el individuo, los tres elementos del individuo, la mente, el cuerpo, las emociones, y en este caso he puesto un poco lo que son los diferentes conocimientos, porque eso es una cosa súper curiosa. Yo en toda esta andadura de trabajo como terapeuta he visto pues que muchas veces una persona tiene un conocimiento cognitivo muy alto y sin embargo puede tener un conocimiento emocional muy bajo, muy elemental. Y es como algo aparentemente contradictorio. Dices, bueno, pues una persona tiene un conocimiento cognitivo muy alto, es una persona muy, muy ilustrada, tiene varias carreras, sabe no sé cuántos idiomas, tiene un puesto de trabajo tremendamente importante, en fin, una serie de patrones que dices, wow, es un triunfador. Y luego ves la escritura y a nivel de conocimiento emocional o inclusive a nivel material puede haber cierto conflicto. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa en esta persona? Pues que no es una persona feliz, porque este triángulo se tiene que cumplir. El triángulo, cualquier triángulo, lo sabemos todos que lo hemos estudiado, es un polígono que tiene 180 grados con la suma de todos sus ángulos. Por lo tanto, cuando uno de los conocimientos o uno de los ángulos varían los otros dos. Quiere decir, eso es así. Si uno de los ángulos varía, los otros dos varían para seguir sumando 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros la proporción que tenemos de los ángulos o de lo que es el conocimiento que podemos desarrollar lo alteramos, todos los otros se alteran, en mayor o menor grado. Tú puedes sacar, como decía hace un momento, que tengas un conocimiento cognitivo muy alto, pero sin embargo luego en tu vida privada, en tu vida emocional, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones con la familia, puede ser un desastre y puedes ser una persona infeliz, aunque seas un triunfador de cara a la galería, luego eres una persona que estás amargada de cara a la parte más emocional del ser, o tener ciertas taras materiales o físicas, me refiero, ¿vale? Y eso también te puede limitar en ciertos aspectos, porque no puedes hacer, o tu cuerpo está enfermo, o tu cuerpo no responde a los estímulos que tú quieres, pero sin embargo tu coco está muy desarrollado. Por supuesto que todo puede ser en otros planos. Puedes tener desarrollado mucho el componente material, que puede ser una persona físicamente muy potente, muy fuerte, muy musculada, muy atractiva, etcétera, etcétera,
y tener otros de los conocimientos alterados. Y entonces tampoco estás feliz, porque realmente hay algo que te falta. Entonces, para mí, ¿vale? El ser tiene que ser algo que sea una estructura, por supuesto, global, pero armónica a la vez. Siempre es complicado, ¿vale? Porque la armonía dentro del ser es complicada. Claro, no es fácil. Jesús, ¿por qué los colores tienen alguna interpretación por sí mismos? Sí, sí, los Porque colores seguro que se lo están formulando personas que nos están ahora mismo viendo. Sí, vamos a ver, los colores sí que tienen una estructura. Quiere decir, el color verde que forma el ser es un color que es muy apacible, muy tranquilo, que da como mucha paz. De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque desde hace unos años se empezó a utilizar, por ejemplo, en los quirófanos y en los hospitales. Sí. Se empezó a quitar la bata blanca, que genera mucho estrés en la gente. De hecho, había una patología que se llama, pues eso, la enfermedad de la bata blanca, que la gente cuando ve una bata blanca se ponía a temblar. Y entonces el verde calma, relaja y hace que la persona que ve ese color se sienta como mucho más tranquilo. Entonces, yo he puesto ese color como la tranquilidad que tiene que tener el ser humano en su totalidad. Y luego, los colores, por ejemplo, el azul. El azul es un color que tiene muchas connotaciones con lo cognitivo. Por ejemplo, una persona que viste mucho en azul, que utiliza mucho el color azul, que le gusta mucho el color azul, es una persona que proyecta más su componente cognitivo por encima de los otros dos, ¿vale? Sin embargo, la persona que utiliza mucho el color amarillo, o le gusta el amarillo, o se identifica mucho con el color amarillo, e inclusive puede escribir en color amarillo, es una persona que tiene más potenciado la parte emocional. O sea, que nosotros simplemente el hecho de poder escribir con un determinado color en un papel puede implicar ciertas connotaciones de comportamiento. O sea, no es una cosa que esté al azar. El color emite una frecuencia de onda y esa frecuencia de onda hace que nuestro cuerpo vibre de una determinada manera. Según el color, tiene una vibración y según la vibración, nosotros tenemos un tipo de comportamiento y de poder solucionar determinadas cosas. O sea, no solamente es el color como un reflejo, sino el color como algo terapéutico que puedes ir utilizando. Y bueno, y por último, antes de que se me olvide, pues el color rojo, el rojo está más relacionado con el componente material. Y cuando digo material es el cuerpo físico, todo lo que conlleva pues la biología del ser humano, la sexualidad, la interconexión con otros seres humanos, toda la fisiología del cuerpo. Todo eso siempre va a estar proyectado con el color rojo. De hecho, el color rojo es un color que se utiliza mucho, por ejemplo, en publicidad, cuando se quiere vender un producto. ¿Vale? El color rojo siempre impacta más y genera más atractivo. O sea, una persona un señor con un traje rojo lo vemos menos, pero una señora con un traje rojo genera mucho más atractivo. Un coche de color rojo genera mucho más atractivo. De hecho, generalmente los deportivos suelen ser de color rojo. Por eso, porque generan como mucho atractivo desde el punto de vista material, como que te hace crecer desde el punto de vista material. Y entonces se utiliza mucho. Pero realmente, si nosotros manejamos estos tres colores de forma habitual en nuestra vida, pues la armonía que vamos a tener es muchísimo mayor que si solo trabajamos con uno de ellos o especialmente con uno, ¿vale? Sí, por ejemplo, yo tengo una amiga que le gusta mucho el negro. Ajá. El color. No es que siempre vaya de negro, no digo eso, pero le gusta. Dice que es un color muy elegante, no sé si será por eso o no. O es un color que dice que para la señora se hace como más esbeltas también. Sí, pero no sé si también tiene otro tipo de connotaciones, a lo mejor no tan estéticas. Claro, vamos a ver, el color negro sí que es cierto que proyecta como menos formas estructurales en la figura de una persona, ¿no? Pero sí que es verdad que el color negro es la ausencia de color. Sí. La ausencia de color es como el no querer identificarte con algo concreto, ¿vale? Es como, a ver, llamar la atención pero a la vez pasar desapercibido. Por eso el color es muy atrevido. Sí que es verdad que nos han ido enseñando que ser muy atrevido no es muy bueno, o no es muy elegante, o no es muy, no sé, muy estético, pero sí que es cierto que ser atrevido es muy, muy divertido, porque la vida es divertida. Como decías tú hace un ratito, la vida es muy divertida y la vida es de color. El color negro es la ausencia de color. Es que además es así, eso lo dice la física, no lo digo yo. Por lo tanto, sí que genera una cierta elegancia en la persona desde el punto de vista de la apariencia,
pero si esa persona, o como tú decías, esta persona, le gusta mucho el negro, no le gusta destacar, no le gusta llamar la atención, quiere pasar desapercibida, de alguna forma, aunque aparentemente con ese color pueda generar Sí. atractivo a los demás, pero suele intentar querer pasar desapercibida. Es Sí. como, Sí. yo me presento de una forma, pero no quiero que la gente sepa cómo soy. Lo que hablaba un poco antes, Una de forma de lo que taparse, tú de eres esconderse. y lo que tú proyectas, ¿vale? Y eso siempre, si es algo obsesivo, ¿vale? Si es simplemente por elegancia en un momento determinado, no. O si utilizas otros colores y el negro, pues es un color más. Pero si es como algo un poco obsesivo, sí que es cierto que lo que tú proyectas y lo que tú eres, lo intentas esconder. Por algún Sí. problema que tengas por ahí. Fíjate, recordaba, mi mente traía al plano una anécdota, ¿no? Algo de hacía bastantes años. Era una boda de unos muy buenos amigos míos y me presenté de amarillo en la boda. Iba un pantalón amarillo, era verano, bueno, es amarillo, nada más. Di el cante y no me pregunte, por fue lo más nombrado de la boda casi. No me Años extraña. después me decían, no voy a decir lo que sobre todo me decía mi amigo, mi amiga, bueno, era más leve, mi amigo te recordaba todavía siempre, ¿no? Y la verdad es que, es decir, o sea, el atrevimiento, no sé por qué, era una época un poco. Hablando no de atrevimiento, sino de realidades, vamos a pasar, le vamos a pedir a Fran que nos coloque la segunda imagen, porque si te parece, vamos a ir punto por punto, ¿no? Vamos a ir en esas filas. La primera fila, porque ahí vemos rasgos interesantes que se dan en diferentes letras sobre posibles o, digamos, alteraciones, no decir patologías o no, pero vamos a llamar alteraciones, cuestiones emocionales, etcétera. Por ejemplo, la ansiedad, que es la primera Sí, fila, Jesús. bueno, Cuéntanos un vamos a poco, ver. ¿cómo interpretando? Bien, yo he intentado y poner ciertas letras que puedan representar cómo escribimos o cómo se escribe. Y lo que está marcado, por ejemplo, con una flechita, y lo que dice es que el conflicto de la ansiedad se proyecta en la escritura en esos puntos concretos, donde señala la flecha. Claro, si nosotros miramos, por ejemplo, la primera letra sería una A, la Sí, segunda sería una O, la tercera sería una M, que se hace muchísimo, esas M's hacia arriba, y así. luego, Sí. eso es, esos picos hacia arriba, y luego una D que hace un movimiento que sube al final hacia arriba, en vez de hacia la derecha, la D tendría que ir hacia la derecha, como por ejemplo está en la siguiente, en donde pone depresión a la derecha de la D, el movimiento va hacia la derecha, ese sería el movimiento correcto, pero en este caso, en el primer ejemplo, va hacia arriba. Esos movimientos, si nos fijamos, todos son iguales, todos van hacia arriba. En las 4 letras, todos los movimientos van hacia arriba, de una forma más o menos exagerada. Están, sobre todo la A, la O y la D están abiertos, Jesús, ¿no? O sea, no Están está abiertas, cerrado. no están cerradas. Pero el pico, por ejemplo, en la M, que es en donde más se suele ver, esta M, mucha gente te dice, no, yo hago esta M porque la otra es como muy infantil. Vale. Esa es una de las explicaciones que me suele dar la gente. Yo hago esta M porque la otra es muy infantil. Vamos a ver. Yo me gustaría ver cuántos niños tienen ansiedad. Por ejemplo, si ya nos ponemos en ese caso, ¿cuántos niños tienen ansiedad y cuántos adultos tienen ansiedad? ¿Vale? El porcentaje creo que es 99,9 a, pues eso, a 0,1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que hacemos es proyectar un determinado tipo de letra porque tenemos un conflicto. O sea, no es porque nos guste más la letra, es simplemente porque al tener un conflicto, nuestro cerebro lo que hace es proyectar a través de la escritura nuestros conflictos, que es un poco el sistema de grafodiagnóstico. O sea, todo lo que nos pasa física, mental y emocionalmente lo proyectamos a través de la escritura. Y vamos buscando lugares determinados y funciones determinadas, quiere decir trazos específicos, para decir, tengo un problema, en este caso, de ansiedad. Y lo proyecto de esta forma para que tú lo veas, tú lo analices, o aquella persona que conozca este sistema, y por supuesto que luego lo pueda corregir, porque esto es lo que se hace negativamente, pero por supuesto que se puede corregir y quitar la ansiedad simplemente variando esa estructura, que luego más adelante lo veremos, cómo se puede ir variando la estructura. Pero ahora mismo, esta diapositiva lo que quiero es que aquellas personas que estén viendo el programa tomen conciencia de si tienen alguno de estos problemas que hemos visto aquí, pues
se ven reflejados, que se verán reflejados evidentemente, y luego hablaremos cómo cambiarlo, pero Sí, que es lo simplemente importante. que se vea qué problema hay, qué problema Sí. tiene o cuál es lo que le puede implicar un conflicto y cambiar la escritura o cambiar parámetros de la escritura y quitarse ese problema, creo que es muy serio, porque Ujú. para empezar podemos evitar pues, cierta medicación, podemos llevar la vida un Sí. poco más tranquila, más sosegada, en fin, que podemos manejar nuestras cosas sin tener que estar enfermos, digamos, de alguna Además, manera. la ansiedad, Jesús, tú lo sabes muy bien, muchos pacientes que acuden es uno de los, vamos a decir, de las malas gestiones emocionales, poniéndose caso que más se da. Es decir, estrés, ansiedad, están tan relacionadas que tiene que ver mucho con la siguiente, porque son casi la antesala con la depresión. Sí, realmente, por ejemplo, la ansiedad, y termino con esto, la ansiedad, el problema que suele tener la persona es que intenta vivir siempre en el futuro. Siempre es lo que voy a hacer, lo que me va a pasar, lo que voy a conseguir, todo mirado hacia el futuro, cuando realmente la mirada tiene que ser hacia el presente, como comentábamos antes. Si tú miras siempre al futuro y no vives el presente, ¿vives en ansiedad? Sí. Uh -huh. Y vivimos una época de la historia donde la gente no suele vivir en el presente, o vive en el futuro, como en el caso de la ansiedad, o vive en el pasado, como en el caso de la depresión. Evidentemente, si nosotros nos quedamos en este lugar, en el presente, estas dos alteraciones que son muy comunes y generan muchas bajas por depresión, por ansiedad y muchas alteraciones, las podríamos, digamos, borrar de la faz de la Tierra. Simplemente es vivir el presente. Claro, es muy fácil decirlo, luego ya hacerlo es un poco más complicado, ¿vale? Hay que hacerlo, Hay que intentar ¿no? hacerlo por lo menos. ¿Qué te parece Bueno, si vamos ascendiendo? En este sí, caso, por supuesto. descendiendo, ¿no? A la depresión, Sí, que por es ese ejemplo, asesino silencioso. eso es. Si os fijáis un poco en estas letras que he puesto aquí, que están igual, son Uh -huh. letras que el movimiento donde tiene la flechita es como muy largo. La escritura, este tipo de movimientos tiene que ser, estos óvalos, por decirlo de alguna forma, tienen que ser altos, o sea, más altos que anchos, ¿vale? Uh Esa -huh. sería la estructura real, como por ejemplo encontramos en el tercer renglón, donde pone problemas de pareja, en la G, en el primer, digamos, circulito que tiene, en el primer óvalo, ahí vemos que es más alta que ancha. Bien, esa sería la forma correcta de hacerlo, en ese solamente esa figura. Pero si nos fijamos en el apartado de la depresión, esos movimientos son excesivamente largos y de hecho lo que hacen es aplanar la escritura. Hacen que la escritura sea más plana y más ancha, ¿vale? Ese trazo, al hacerlo excesivamente largo, lo que nos da por la función que conlleva este trazo es darle vueltas a las cosas. Iniciamos un círculo, llegamos a un punto, pero volvemos otra vez porque como estamos siempre en un círculo, volvemos siempre al mismo problema y volvemos otra vez al mismo problema y volvemos al mismo problema. ¿Qué quiere decir esto? Somos incapaces de solucionar el problema que tenemos. Eso que genera una depresión es darle vueltas al mismo problema porque no vemos resultados. Lógicamente, la única forma de ver resultados ante una depresión es abrir el círculo. Si abrimos el círculo, lo que decía hace un momento, salimos del pasado y nos ponemos en el presente. Y evidentemente el problema del presente no es el mismo que del pasado, porque generalmente este tipo de conflictos depresivos siempre son cosas que hemos vivido y que no hemos sabido gestionar en su momento. Y entonces nos hemos quedado con ella porque no hemos resuelto el problema. El problema que sea, puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo, pero no hemos sabido resolverlo, porque yo me he encontrado, pues eso, con personas con una determinada edad, donde cuando rascas un poquito, la persona te cuenta que está enfadada con su padre, con su madre. Personas de 50, 60 años están enfadados con su padre, con su madre, porque cuando eran más jóvenes falleció uno de los dos, y entonces se perdió esa parte de la relación con uno de los dos. Evidentemente, en vez de arreglar ese problema, en vez de perdonar ese problema, porque evidentemente si esa persona fallece, no creo que lo haga porque le apetece en ese momento para fastidiar a su hijo. Evidentemente no es así. Pasa algo, la persona fallece y esa persona se queda enganchada a una tristeza y a una forma de no superar esa pérdida y entonces le da vueltas. Pero por muchas vueltas que le dé, nunca va a volver ese ser, esa persona.
lógicamente, si ha fallecido es imposible que vuelva. O cosas que hemos Lógicamente. vivido, lógicamente, o un susto, una desgracia, un conflicto que hayamos tenido con nadie, una rotura de pareja, es decir, cualquier cosa que se haya roto, que ya no pueda volver otra vez a venir, pues hay que salir de ahí, no te puedes quedar enganchado ahí porque eso te puede generar un conflicto para toda la vida, con todo lo que conlleva. O sea, vivir en un estado de tristeza permanente por una depresión, eso no deja de ser algo agotador para la persona que lo vive. Y Sí, sí. simplemente hay que salir de ese círculo. Entonces, si cualquier persona que ve esta diapositiva ve que hace eso, evidentemente sabe que está deprimida. Por lo tanto, solamente es intentar hacer ese movimiento más estrecho y más alto, como comentaba hace un momento, y esa depresión poco a poco va disminuyendo hasta que desaparece, porque salimos del círculo. Y una vez que salimos del círculo, el problema está resuelto. Así de La verdad, sencillo y con cierta tranquilidad, ¿vale? y hay que trabajarlo, Hay que trabajar. evidentemente. Hay que trabajarlo, porque antes de pasar a los temas de pareja, a los problemas de pareja, que sería el siguiente escalón que tenemos, la siguiente fila, hay muchas personas que a ti te lo habrán preguntado, que llegan, aunque vengan con buena referencia, el boca a boca funciona Sí. muy bien cuando ya eres un profesional que llevas muchos años, como Jesús Morales, con su centro, el Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas, más de 4 décadas trabajando. Empezó muy, muy, muy jovencito, hay que decirlo. Pero la verdad es que llegan muchas personas que seguro, lo hemos hablado en otras ocasiones, dirán, bueno, o sea, que yo escribiendo voy a solucionar enfermedades o patologías con las cuales solamente tengo tratamiento y no solución. Claro, esa ¿Qué es le la... dice Jesús Morales? Bueno, vamos a ver. Tenemos que empezar un poco a comprender la fuerza que tiene un ser humano y los recursos que tiene un ser humano. O sea, nosotros tenemos todos los recursos y todos los, digamos, medicamentos, si queremos llamarlo así, para solucionar los problemas. Nosotros tenemos un laboratorio interior tremendamente potente y poderoso y además muy bien estructurado. Quiere decir, a veces tiene efectos secundarios cuando utilizamos mucho de cualquiera de las digamos, hormonas o aminoácidos o cosas que el cuerpo produce y eso puede provocar de alguna forma pues que tengas un problema. Pero cuando tú lo proyectas en la escritura, por eso decía al principio, el ser humano se ha buscado una forma de hablar con el exterior a través de la escritura. Hay otras técnicas que también lo utilizan, ¿no? Porque hay por ahí la reflexoterapia o la iridología, que hay otras técnicas que también hacen que una persona pueda ver a través de esa proyección los reflejos de nuestra mente a través del cuerpo o en este caso a través de la escritura. A mí me gusta esta técnica, bueno, primero porque la desarrollé en su momento y segundo Claro. porque es una forma muy sencilla de verlo, ya que cuando se queda impresa la podemos estar mirando indefinidamente. O sea, una cosa que ya está impresa, ya no tenemos necesidad de coger un pie y ver la reflexología y ver si está inflamado o no inflamado, etcétera, etcétera, o mirar a una persona directamente al iris y estar continuamente mirando porque es agotador para la persona. La escritura se proyecta, se deja y tú la puedes estudiar hoy, mañana, pasado y dentro de 2000 años, como yo he hecho algunos trabajos con papiros egipcios o 2000 y de 10.000, ¿vale? Quiere decir que hay que dar impresa para... Entonces es como mucho más cómoda. No tienes que tener a la persona ahí pues tumbada, mirando, no sé qué, quieres decir, es un poco más complicado. No, esto es mucho más sencillo, pero sí que es verdad que el ser humano se ha buscado esa táctica de, a través de la escritura, decir lo que le pasa, lo que decía antes, proyectar nuestra parte cognitiva, proyectar nuestra parte emocional y, por supuesto, proyectar nuestra parte fisiológica, cómo se mueven nuestros órganos. Entonces, si en la escritura se puede proyectar todo eso y cuando yo lo hablo con una persona, la persona reconoce esas cosas que pasan, ¿vale? Porque muchas veces, y creo que tú lo sabes, Federico, porque, bueno, lo has visto también, ¿no? Que es decir, yo hay muchas personas que físicamente no las conozco, no las he visto en mi vida, pero sin embargo, si tengo su escritura, entonces generalmente yo cojo, les grabo un audio sobre esa escritura y se lo mando, sin conocer a esa persona para nada. Generalmente suele tener un impacto muy rápido porque en 24 horas ya te han llamado para decir, oye, ¿por qué sabes esas cosas de mí si no nos conocemos de nada? Doy Fácil. fe.
No hay fe. Porque simplemente lo que hago es analizar, ¿no? Igual que cuando tú te haces una analítica de sangre, lo coja el médico que lo coja, lo Claro. va a interpretar, evidentemente, porque sale una gráfica con unos patrones. Bueno, pues la escritura es lo mismo. Es una gráfica con unos patrones. Lo único que en ella podemos ver muchísimas cosas del ser humano. Yo te diría todo, ¿vale? Yo te diría todo, pero bueno, vamos a dejar muchísimas cosas. Entonces, utilizando un poco la ley de la física, que dice, por ejemplo, que la energía ni se crea ni se Destruye. destruye, perdón, solo se transforma, pues evidentemente nuestro sistema neurológico lo que hace es proyectar a través de todo el sistema neurológico, todas las neuronas, pasa la información desde el punto de vista químico, desde el punto de vista eléctrico, pasa a los nervios, de los nervios pasa a los músculos y de forma mecánica, que es otra de las energías que existe, proyecta la escritura. Ese proceso es así, vamos, eso está estudiado desde hace muchísimos años. Bien, pues si nosotros acabamos de ver que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, si nosotros invertimos el proceso, cogemos la energía mecánica y llevamos a nivel neurológico la energía siguiendo un patrón específico, que no voy a explicar cómo es porque es un poco más complejo que todo esto. Nos llevaría mucho tiempo, Jesús. Llevaría Sí. 2 programas más. Para otro programa podemos hablar sobre ello. Bien, pues lo que hacemos es invertimos el proceso energético y entonces mandamos una información para que nuestro cerebro, que tiene determinados mapas neurológicos con un determinado tipo de comportamiento, con un determinado tipo de reacción, cambie esas reacciones y empiece a comandar a través del hipotálamo, de la pineal y de otras glándulas muy significativas en el cuerpo, que mande información correcta a los órganos que están afectados o a las actitudes o a los comportamientos o a la personalidad que tiene ese individuo para modificarla y que el problema que presenta vaya desapareciendo. Una vez que esa red neurológica que hemos hecho en nuestro cerebro aprende un nuevo comportamiento, la persona cambia su actitud y cambia su forma de funcionar y cambia su patología. Pero es una cosa muy sencilla, porque realmente eso es una cosa que hacemos todos los días. Cuando nosotros no tenemos un conocimiento sobre algo, ¿qué es lo que hacemos? Lo leemos, lo estudiamos, lo investigamos y cuando ya ha pasado un tiempo, que ya hemos aprendido toda esa información, lo que hacemos es manejar eso. Si yo no sé conducir un coche, evidentemente, ¿cómo aprendo a conducir un coche? ¿Por inspiración divina? No. Bueno, también podría ser, Conduciendo. pero es más Oye, complicado. podría ser. Podría ser. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero lo normal es que te vayas a una autoescuela, que alguien Ujú. te enseñe, que te dé la teoría, que te explique cómo se conduce. Cuando tú te sientas por primera vez en un coche y te dicen el volante, las marchas, la primera, la segunda, el embrague, el freno, el acelerador, Todo. la luz de freno, la luz de cruce, dices, Dios, esto es imposible. Esto no lo voy a aprender en la vida. Y sin embargo, cuando llevas un mes o menos, ya lo manejas. Y cuando ya llevas un tiempo, ni siquiera piensas cuando vas conduciendo nada de eso. Que has generado un mapa neurológico nuevo con una información que tú manejas. La grafoterapia lo que hace es precisamente eso, generar una red neurológica nueva con un nuevo concepto de comportamiento. Quitamos aquello que no sirve y cogemos lo que sirve. Y una vez que cogemos lo que sirve, hemos hecho desaparecer una alteración, la que sea. Pero la historia y lo beneficioso es que como lo hemos aprendido, siempre lo vamos a manejar. No va a volver esa alteración. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido para siempre. No es algo que dentro de un tiempo vuelva otra vez a darnos problemas, porque ya lo tenemos aprendido. Entonces, tiene una ventaja con relación a muchas otras, digamos, terapias, ¿no? Que es como algo que conlleva un tiempo y un esfuerzo, porque sí que es cierto que generar esa nueva red neurológica lleva un Sí. tiempo, unos meses, Hábito hay que trabajar, como es normal. pero cuando ya Ujú. el hábito está cogido, el Sí. conflicto ha desaparecido y además ya no vuelve a aparecer. Perfecto. Yo creo que ha estado muy claro porque es interesante. De vez en cuando me Ujú. gusta que recordemos, porque hay muchas personas que también me lo comentan, un poco Sí. escépticas y tal. Digo, pues mira, esta vez no pasa, que explique. Y por cierto, hablando de explicar, vamos a pedirle a nuestro querido Fran, es decir, vamos a pedirle, ya él automáticamente la tiene ahí, vamos a pasar a ver cómo podemos detectar, Jesús, esos problemas de pareja, problemas que se dan en la pareja. Bueno, la pareja, dentro del renglón donde estamos viendo ahora mismo,
si nos fijamos, la flechita que comentaba al principio siempre está en el mismo sitio. Son letras diferentes, pero siempre está en el mismo sitio. En la primera G, por ejemplo, que es la letra G, vemos que hay un hueco. Este trazo tiene un hueco ahí, ¿vale? Y es curioso porque esto se hace de forma inconsciente. O sea, muchas veces la persona dice, es un fallo del bolígrafo. No, porque cuando tú lo escribes en un escrito habitual, esta G y la repites 20 veces y las 20 veces haces un fallo en el mismo sitio, evidentemente no es el bolígrafo. Es que hay una alteración y la proyectas en el mismo sitio. Lógicamente, es eso de me tropiezo con la misma piedra, me vuelvo a tropezar y me vuelvo a tropezar. Vale. La historia está en reconocer que te has tropezado con la piedra para quitarla del camino. Ser consciente. Aparece como si estuviera rota, ¿verdad? Es como un roto, como un roto, pero realmente simplemente es un movimiento que cuando llega ahí, el bolígrafo se levanta, es yo diría un microsegundo, se levanta y sigue escribiendo y termina el trazo. Entonces hace ese hueco, pero la persona no es consciente de que levanta el bolígrafo del papel, pero sí se levanta. Es una cosa que si lo miramos en una cámara de poquísima velocidad, veremos que el bolígrafo se levanta y continúa, pero es algo imperceptible al ojo humano, ¿vale? Los demás movimientos, lo que he puesto aquí han sido como unos picos que se hacen, o mucha presión, si vemos en la segunda G, ¿vale? Hay una F, luego una G, tiene mucha presión, pero la F, por ejemplo, tiene un pico y en la J también tenemos un pico ahí. Bien, estos son, digamos, proyecciones que hacemos con relación a la pareja. Por ejemplo, en el primer caso que hemos proyectado, el conflicto es como que nuestra pareja no nos atiende, no nos hace caso, no nos escucha. Esa es la sensación que nosotros proyectamos. Vale. Esto para nosotros puede ser algo pues conflictivo, ¿no? El hecho de que tu pareja no te escuche, no te haga ni caso. Que estéis hablando con él, con ella, en este caso sería con... Vaya su aire, vamos. Eso es como que dices, vale, pues es como ha pasado de mí. Pero eso, cuando se repite de una forma muy reiterativa, que puede ser un conflicto tuyo. Quiere decir que tú lo puedes percibir así, ¿vale? Que no quiere decir que la pareja lo haga, sino que tú tengas ese conflicto por alguna circunstancia añadida al conflicto de pareja. En el segundo, por ejemplo, y en el último caso, pues el conflicto es como que hay demasiada tensión en la pareja. Ya inclusive hay discusiones permanentes. Es como una tensión que simplemente ver a la otra persona ya genera como mucha tensión en la casa y muchas discusiones. Y en el tercer caso, en esta G que tiene más presión, generalmente es como un agotamiento hacia la pareja, es como un aburrimiento, es como, Dios, esto ya no lo aguanto más, esto es imposible de seguir adelante, pero callado, o sea, en tu silencio, ¿no? En silencio. En tu silencio, es como, no lo aguanto más y eso te va generando como un estrés interno, ¿no? Claro, un día llega y montas un numerito espectacular y dices, la otra persona dice, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto? ¿A qué ha venido? Y es porque tú durante mucho tiempo llevas, pues lo de la gotita que colma el vaso. Pues eso es la gotita que colma el vaso. Cuando llevas mucho agua en un vaso y llega la gotita y la lías. Y dices, no tiene mucho sentido. Jesús, una pregunta, justamente porque la primera y la tercera, las Gs, las dos Gs, también en la parte de arriba están como rotas. Sí, esa apertura que hay arriba es una apertura que debe de hacerse en la escritura. Quiere decir, cuando una persona hace una G, esa G tiene que tener, igual que la A que vemos al principio o que hay distribuida por todo, esa apertura es conveniente que haga la persona ese hueco en ese lugar. O sea, que no sea cerrada, sino que esté abierta. Que esté abierta. Es que si ese trazo se cierra, se hace otro trazo diferente, se cambia el trazo, entonces la función que se hace es totalmente diferente y digamos, el comportamiento que puede tener la persona no tiene nada que ver con el que debería tener, desde el punto de vista de la tranquilidad, no sé, del estado de relax, de la seguridad, del equilibrio. Perdón, esto es directo. La magia del directo, ¿te acuerdas, Jesús? Lo hemos dicho muchas veces. Sí, la magia del directo. Pues decía eso, que realmente es importante que esos huecos existan en la escritura para que la persona tenga como cierto desahogo desde el punto de vista emocional. Entonces, hacerlo es muy significativo. No está hecho al azar ese hueco, está hecho estudiado. O sea, se debería de hacer así, un hueco arriba y... Sí, el resto, la parte inferior está mal, que es lo que
proyecta las relaciones de pareja, pero la parte superior de estas 4 letras Sí. estaría correctamente hechas, las 4. Pero la parte Fíjate, superior. Jesús, tú sabes Sí, muy bien porque lo estás comprobando, sobre todo yo creo que los últimos 10, 15 años, pero los últimos 5 años están siendo terribles. Hay muchas patologías, muchas alteraciones que tienen que ver con la hipertensión. sí. Es decir, lo estamos viendo en muchas personas que no son personas ni mayores, a veces son personas muy jóvenes, etcétera. Está empezando a haber una especie de, entre comillados, de epidemia, ¿no? En muchos casos, ¿no? La verdad es que la hipertensión se está convirtiendo en una situación a resolver, en un problema serio en nuestras sociedades. Pues sí, la verdad es que es un problema que además puede generar un conflicto importante, que dice la hipertensión puede llevarte a la muerte. O sea, que no estamos hablando de una alteración que no tenga mayor importancia, es una alteración que en un momento determinado te puede generar, pues eso, desde la muerte o a un trastorno, inclusive a nivel neurológico, por un conflicto a nivel de circulatorio cerebral que te pueda generar otro tipo de problemas. Entonces, yo he intentado recoger con estas 4 letras cómo hace esa escritura, cómo hace estas letras una persona que tiene hipertensión. He cogido varios ejemplos porque no todo el mundo hace exactamente lo mismo. Puede haber pequeñas variaciones, depende de por dónde venga la hipertensión, ¿vale? La hipertensión es digamos, la sintomatología, pero puede venir recogida por diferentes partes digamos, del comportamiento o inclusive del cuerpo, ¿vale? Si lo queremos llevar a la parte fisiológica. Entonces, si nos fijamos en la primera letra es una A, donde Sí. el trazo donde está señalizado con la flechita está mucho más abajo de donde debería de continuar la letra. Por ejemplo, si la vemos en la parte de la depresión, la primera A, la letra A, la parte inferior, que está correcta, está en la misma línea. Los dos trazos que están en la parte inferior están en la misma línea, mientras que en la hipertensión el segundo trazo es muy largo, pasa a otro lugar diferente. Esto genera como un conflicto de tipo hipertensivo, ¿vale? Yo diría que tanto en la A primera como en la D final de este recuadro vemos que es exactamente igual. El movimiento es exactamente el mismo. Esto puede generar, pues, un conflicto importante, pero digamos, de donde parte el conflicto de esta hipertensión en esos dos casos es por un problema, o bien con los hijos, problemas con ellos, discusiones, muchas preocupaciones, un hijo que está en el paro, un hijo que vuelve a casa porque ha fracasado en su relación de pareja o en su profesión, en fin, todo lo que genere conflictos con los hijos o, por otro lado, conflictos con la economía, que también tiene que ver los dos, porque claro, si tu hijo vuelve a casa, la economía se te destartala otra vez. Suele pasar, ¿verdad? Suele pasar. Pero bueno, bromas aparte, que no es ninguna broma lo que estoy diciendo. No, Sí para que es nada. cierto que también tener problemas económicos, pues eso, no puedes llegar a final de mes, que no te dé el sueldo, que estés metido en una hipoteca tremendamente grande que no eres capaz de solventar porque no eres capaz de hacerte con ella, en fin, una serie de conflictos, digamos, de patrimoniales o económicos, puede generar también un problema de hipertensión. O sea, que la hipertensión no es porque el corazón tenga un problema, es porque hay una reacción emocional que puede conllevar a la hipertensión. Bueno, generalmente suele ser eso, un problema emocional que suele llevar a un problema de hipertensión. Y luego, en los dos casos que quedan, son dos movimientos, si vemos, esta es una Q, la letra Q, y luego Sí, una letra sí. M, por ejemplo, y abajo el trazo, si nos damos cuenta, termina muy finito. El trazo de abajo del todo es muy finito. Este es otro tipo de problemas de hipertensión que se suele proyectar, es el que más se suele ver en la escritura, el más habitual, y está un poco más relacionado desde el punto de vista emocional con conflictos más de tipo familiar. O sea, aquí ya no intervienen exactamente los hijos, aquí es la familia en general. Cómo conllevas tú a la familia, cómo tu familia te trata, cómo tú tratas a la familia, cómo te identificas con todo tu entorno desde el punto de vista familiar. Todo ese tipo de situaciones que tú no sabes gestionar correctamente te puede provocar un problema de hipertensión. Evidentemente, hay dos formas, o corregir estas letras, como decía antes, o cambiar tu comportamiento con tus hijos, con el dinero,
o con la familia. Esto siempre es complicado, ¿vale? No, Es no suele complicado. ser fácil, ¿no? Lo único que cuando tú reconoces que tienes un conflicto de esas características y que ello te está provocando una alteración como la hipertensión, empiezas a tomar conciencia. Es decir, cuando tú sabes algo, empiezas a tomar conciencia. A veces dices, eso no puede ser. O sea, que yo me lleve mal con mi familia, que tenga hipertensión, me parece ridículo o me parece imposible. Bueno, como yo le pregunto a veces a una persona, ¿pero tienes problemas con la familia? Bastantes. Bueno, entonces estamos hablando de lo mismo. Bueno, pues vamos a intentar cambiar ese problema. Vamos a intentar verlos de otra manera, Ujú. sentirlos de otra manera, percibirlos de otra manera, que te afecte menos las cosas. Que no quiere decir que la familia la vayas a cambiar, simplemente que tú cambies el concepto que tienes de la familia. Tú lo cambias y las cosas, pues evidentemente todas las cosas son según el color con el que se mire, ¿vale? Si tú la miras Cierto. de otra manera, las cosas ya no son iguales. La misma cosa ya ha variado. Por lo tanto, yo Ujú. intento que esa persona cambie esa mirada y una vez que cambia la mirada, primero, tiene mejor relación con la familia y segundo, se le quita el problema de hipertensión. Vamos, has ganado por dos lugares, porque te llevas mejor con toda la Ujú. familia y tu problema de hipertensión, que te podría provocar otro tipo de trastornos más complicados, ha desaparecido. Creo que merece la pena. Para mí, creo que Mere- merece la Merece pena. la pena. Antes de dar paso al último punto, hay bastantes comentarios. Está muy animada Aisa Miracle. Te agradecemos profundamente que estés compartiendo. Nos ha escrito 4 más. En primer dice, Jesús es muy recomendable, te cambia la vida. Luego habla sobre la pena. Dice que esa terapia no pueda ser, bueno, que sea más difundida, ¿no? Que es fenomenal, nos dice. Dice que lo recomendaría constantemente también. Y está muy bien el último punto también. Nos dice, estaría bien que hablarais de que ya no se escribe, que era un tema que sí Sí, le quiera preguntar a Jesús después de que hagamos la última línea que nos queda. Y lo que vamos a hacer es, va a ser la primera parte. Será un programa que haremos 2 partes, Jesús, porque nos queda 2 enteras, 2 imágenes, que además es soluciones, la siguiente, luego el tema de cómo influye también todo el tema de la columna vertebral, lo dejaremos para un siguiente programa, ¿te parece? Porque si no, perfecto. llevaríamos a 2 horas hoy el programa. De Entonces, acuerdo. si te parece, antes de contestar a esta última reflexión, que también era una pregunta que quería yo realizar al profesor Morales, me gustaría que fuéramos, Fran, por favor, a la última línea que nos habla sobre bueno, un campo que es enormemente jaquecas, migrañas, son diferentes, pero las migrañas, además, desde el punto de vista de la medicina alopática, no tiene curación, solamente puede tener cierta paliar y es si está la cefalea, jaquecas, migrañas están muy relacionadas. Ajá. ¿Cómo lo podemos detectar? Veo que ahí ya tienes por lo menos para detectarlo. Sí, eso Luego es. hablaremos, en el próximo programa, haremos una referencia a todo el tema de cómo trabajar sobre estas mismas patologías, circunstancias, enfermedades mentales, emocionales, etcétera. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos 4 ejemplos también y realmente la idea un poco de ver en estas 4 ejemplos que si nos fijamos las 3 rayitas, o sea, perdón, las 3 flechitas están a la derecha de cada una de las letras y marcan realmente dónde se proyecta la jaqueca. La jaqueca generalmente es un problema que está, evidentemente, la tenemos en la cabeza, digamos, a nivel craneal, que el dolor suele ser súper intenso, genera una molestia tremendamente grande, muchas veces lo que hace que la persona no pueda continuar su vida cotidiana, tiene que meterse en la cama, lugares donde no haya luz, generalmente suele haber vómitos, ¿vale? Cuando hay una jaqueca muy fuerte o una migraña muy fuerte. Y yo lo que he observado en todos los casos de las jaquecas o migrañas que han venido a la consulta a tratarse, que hay un denominador común, que es que el intestino está digamos, en malas condiciones. El intestino tiene un problema, que es una alteración, puede estar sucio, puede tener algún tipo de divertículos o simplemente no hacer bien las digestiones,
no asimilar bien los nutrientes, que el intestino en general no está haciendo bien sus funciones. Entonces, cuando el intestino no está haciendo bien sus funciones, lo que suele hacer es coger determinados elementos que intoxican el cuerpo. Y esa intoxicación del cuerpo, por supuesto, todo va a la sangre, todo recorre la sangre y evidentemente la mayor cantidad de sangre proporcionalmente va al cerebro. Entonces, una vez que va a la cabeza, como lleva mucha toxina, lo que hace es generar un dolor tremendamente grande y, como tú decías hace un momento, de difícil curación, porque la medicina alopática no encuentra una posibilidad o un medicamento que solucione ese conflicto. Palía a veces algunos efectos, los mitiga en algunos casos, pero generalmente no desaparecen. Y sin embargo, si nosotros simplemente trabajamos con el intestino, que si nosotros, por ejemplo, tomamos probióticos para persona que tenga migrañas o jaquecas, son productos que se venden en la farmacia. Lo que pasa es que son productos que simplemente lo que hacen es limpiar el intestino, simplemente limpiar el intestino. Entonces, con esa limpieza intestinal, generalmente vamos a reducir la migraña o la jaqueca en una proporción casi del 70%. Eso para empezar. Y luego, por supuesto, también la idea sería corregir pues, el conflicto emocional que provoca esa jaqueca. Pero inicialmente con eso, que no es un medicamento, el probiótico no es un medicamento, simplemente un limpiador del sistema digestivo, nada más, sería suficiente para que la mayoría de las personas, digo, por lo menos un 70%, encontraran mejoría. Además, mejoría casi inmediata. O sea, mejoría casi inmediata. Simplemente es eso, corregir, limpiar, para desintoxicar el cuerpo, nada más. Y luego, por supuesto, pues la jaqueca tiene otro cariz, que es el cómo nos enfrentamos nosotros a la vida. Ese es el problema que muchas veces provoca estos dolores tan potentes. Si no sabemos cómo provocar o cómo interactuar con la gente, cómo marcar nuestro territorio, somos personas que nos sentimos débiles o todo lo contrario, somos muy agresivas inclusive a la hora de hablar. Eso puede provocar jaquecas. Entonces, siempre está en cómo nosotros marcamos el territorio, ¿vale? O cómo dejamos que nos invadan el territorio. Está siempre relacionado con eso la jaqueca, desde el punto de vista emocional. Entonces, si nosotros sabemos manejar esa situación, generalmente que quitaríamos o haríamos desaparecer el resto de digamos, del porcentaje de la jaqueca. O sea, quitaríamos esos problemas prácticamente de una forma radical. De esa forma tan sencilla, ¿eh? Sí. Fíjate, Jesús, tenemos, antes de dar paso a esa pregunta, a contestar a esa pregunta que nos formulaba Isa Maricle, tenemos un comentario también de Gabo Pérez Zan que nos dice: ¿qué opinión tienen sobre la privacidad es poder? Esto quiere decir de cómo es tu relación con los miembros familiares. Lo estás viendo en la pantalla, ¿no, Jesús? Sí, entiendo sobre la privacidad es poder. Sí, yo entiendo. Sí, yo entiendo que, bueno, entiendo, ¿no? Por lo que he visto, claro, tu relación familiar, tú siempre la marcas. Quiere decir, la familia puede ser de una determinada manera, ¿vale? Que si todos tenemos, las familias son muy grandes, yo, por ejemplo, mi familia es bastante grande, pero evidentemente, como yo digo, cada uno es de su padre y de su madre, ¿vale? Eso es así. Entonces, cada uno tiene lo que hablamos al principio, su personalidad, sus conocimientos, su aprendizaje, ¿vale? En mi familia hay de casi todo tipo de profesiones que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque es una familia muy grande y hay de todo. Pero cada uno tiene su idea, porque hay personas que son muy científicas, personas que son más creativas, más comunicativas, que cada uno tiene su particularidad. Entonces, evidentemente, como tú encajes a cada uno de los familiares, también es como tú cómo te proyectas hacia la familia. Entonces, el hecho de que a alguien de tu familia, por ejemplo, no le puedas caer bien, pues tú no caes bien a todo el mundo. Da igual quién sea, no caes bien a todo el mundo. Eso es así, generalmente. Bueno, claro, pero no pasa nada, no pasa nada. Tú no puedes caer bien, a lo mejor aparte de tu familia o a alguien de tu familia, da igual. Pero eso no quiere decir que tú tengas que tener un sentimiento de malestar. Tú lo canalizas, lo regulas, te quitas los conflictos y, por supuesto, entiendes que cada uno es como es y que cada uno tiene su forma de pensar y de sentir. Entonces, respetas y eso ya hace que no te afecte, que esa persona que de alguna manera te puede generar toxicidad ya no te intoxica porque ya no te afecta. Y no quiere decir que pases de esa persona, ¿vale? Porque es tu familia. Pero sí que ya no entras en determinado tipo de diálogos porque
no sé, en muchos casos hemos visto familias que, por ejemplo, no sé, con las herencias, bueno, familias que dejan de hablarse y terminan pegándose o, Hay en fin, sangre. hay sangre, ¿vale? Y dices, vamos a ver, que algo tan banal como el dinero o como alguna propiedad te lleve a dejarte de hablar con un hermano o con alguien tan cercano, sí, con un hermano, porque es una herencia, eso me parece muy ruin. Entonces, hay que entender eso, no entrar ahí, ¿vale? Y entonces no te afecta. Es decir, lo que la otra persona pueda sentir o pensar, si tú no entras ahí, esa persona con el tiempo volverá otra vez a la normalidad y a quitarse ese problema, porque tú no le marcas el territorio ni le generas una tensión. Al no generar una tensión, esa persona con el tiempo generalmente se suele dar cuenta del error que ha cometido y lo suaviza. Y ni le tienes que perdonar, ni te tiene que perdonar, ni tienes nada. O sea, no pasa nada, es tu familia, punto. Entonces, te has quitado ese problema de encima, a ti ya no te afecta. Si la otra persona quiere tener un conflicto y tener problemas, pues no sé, a nivel de hipertensión, como decía antes, pues bueno, será su problema, pero no el tuyo, ¿vale? Tú le puedes dar una pauta, Claro. pero uno elige lo que quiere. Cada uno, desde su libertad y responsabilidad, elige. Ya en la recta final, Jesús, vamos a recordar esa pregunta que tiene que ver mucho. También yo le iba a formular de otra manera, pero es verdad, el ordenador, los móviles, corremos el riesgo, las generaciones que vienen detrás, sobre todo los más pequeños, de que se olviden de escribir, igual que se olviden de sumar y cojan la calculadora, que ya la calculadora está en el móvil. Bueno, la verdad es que estos aparatos que nos estamos utilizando ahora mismo, ¿vale? Tienen muchas ventajas, ¿vale? Porque realmente los utilizamos para intercambiar información, para poder hacer esto un poco más extensible a más personas, pero sí que es cierto que hay que saber manejar las cosas. Y si perdemos la escritura manuscrita, porque, hombre, vamos a escribir tipográficamente, pero no vamos a escribir desde el punto de vista de lo que es la escritura manuscrita, que eso define al ser humano. Es decir, es algo que en esencia es súper importante. Por eso decía antes, ¿no? Que yo he hecho estudios de papiros de hace 8 y 10 mil años. Es decir, porque están escritos a mano, ¿vale? Podrían estar en un ordenador, es posible, pero yo no podría saber nada de esa persona. Y yo no le saco las enfermedades a los ordenadores, todavía no se me ha ocurrido. Todo andará, pero de momento no se me ha ocurrido. Dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. Ya claro, bastante hay con lo que hay, ¿no, Jesús? bastante con lo que hay. Con el ser claro, humano. lógicamente, cuando tú estudias a la persona o al ser, como hemos hablado al principio. Entonces, el ser está compuesto de todo lo que tiene y la escritura es parte de la esencia del ser. Entonces, perder esa esencia, de verdad es perder parte de la humanidad de un ser. Y eso me parecería muy triste. Pero sí que es cierto que todos estos aparatos sí que están distorsionando un poco la realidad de la vida de la gente. De hecho, si nos damos un poquito cuenta, aunque sea muy triste decirlo, se está perdiendo un poquito de humanidad en los seres humanos. Sí. Es una pena, pero es una realidad. O sea, la gente cada vez está más impasible a las noticias, a las cosas que pasan. Es como, eso no es cosa mía, eso no me salpica a mí, eso no tiene nada que ver conmigo. Porque vivimos a través de una pantalla. Pero vamos a ver, si solo hay que mirar a la calle, lo bonito que está el cielo, el campo, los árboles, las ciudades. La realidad. La realidad, el presente, lo que decíamos antes, es lo único que realmente existe. El otro, o sea, yo de verdad muchas veces que me quedo bastante sorprendido cuando voy a lo mejor a comer a un restaurante y veo una familia con 2 hijos y están los 4 mirando el móvil en la mesa, comiendo y los 4 mirando el móvil. Digo, no sé, sé que no se conocen o algo. O sea, es una cosa que me sorprende. Vamos a ver. Disfruta de esa comida, disfruta de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de tus hijos. Tú para empezar que eres el adulto, ¿no? El que tienes que poner ahí un poquito de orden. Porque si no, llegará un momento que si no se interactúa, eso va desapareciendo. Esa esencia de contacto, de la piel, se va desapareciendo. Y creo que eso es muy triste porque es lo que nos identifica como seres humanos. Entonces, esto había que... Bueno, sí, habría que hacer casi, como dices tú, un programa exclusivamente hablando de esto por el daño claro, que es un a niños y a menos niños. Muy interesante también, que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, que tiene que ver muchísimo, porque fíjate ya nuestros grandes ancestros
ya pintaban, ya dibujaban, ya reflejaban de forma realmente a mano maravillosamente. Tenemos vestigios de ellos. Ya era una forma de lenguaje, ¿no? La escritura Por es una forma de supuesto. lenguaje. Si yo he podido ver en comidas familiares, con amigos sobre todo, con niñas pequeñas, 8, 9 años, 10 años, cómo estaban con el móvil hablando entre ellas, pero Sí, a sí, sí. través del WhatsApp, hasta que el padre dio un golpe en la mesa y dice, bueno, vale, ya por favor, dejar los móviles y cuando acabemos de comer os vais a hacer lo que queráis. Pero es verdad que se nota mucho, o sea, y los jóvenes, es decir, no solamente los pequeñitos, claro, 20, 22, 24, 25, están totalmente y además no escriben bien, No no escriben se bien, claro. escribe bien. Vamos a olvidar el idioma de Cervantes, que Sí. somos una de las grandes lenguas a nivel mundial. Y nos olvidamos, porque empezamos, en vez de poner la X, en vez de poner, y luego se corrige mal, también tú lo sabes muy bien en los WhatsApp, etcétera. Y ya no hablemos, ya empezó esto con los correos electrónicos, y yo creo que no debemos de perder de vista nuestra capacidad, lo que hemos conquistado. Gracias a la tecnología, ahora mismo estamos con muchas personas que luego podrán ver este programa además. Tú además, yo, podemos atender a personas por vía online que están no solamente fuera de España, en otros sitios. Por lo tanto, es buena, ¿verdad? No estamos entrando para nada, pero tú lo decías muy bien, hay que hacer un uso humano, una humanidad a la tecnología, porque si no, nos vamos a perder, ¿no te parece, Jesús? Sí, totalmente. Yo es lo que estoy viendo que sí que es cierto que es algo, no sé, a mí me hace mucha gracia y me enfado un poco. Cuando vas, por ejemplo, bueno, sabes que la consulta está en la calle Fuencarral, que es peatonal, esa zona, entonces hay mucha gente, es una calle que es muy animada. Hay una animación. Entonces, me fastidia muchísimo que vaya andando por la calle y tener que ir esquivando a personas que van mirando el móvil y no miran para adelante. No, Entonces, van mirando. claro, la pantalla. Entonces, me parece una falta de respeto hacia las personas que tú vayas con el móvil en la mano sin darte cuenta que vas en sociedad y que tienes que respetar un poco, que no puedes hacer que la gente, o la gente se choca contra ti porque va mirando el móvil, o se cae, como he visto más de una vez a una persona que no se da cuenta que hay un escalón y se pega un... O se pega con una farola con un árbol. Claro, y dices, pero vamos a ver, es que es normal, es que ¿dónde estás viviendo? A través de una pantalla, mira, y cuando estés tranquilo en casa, yo qué sé, que no quiere decir que no lo utilices, pero utilízalo con conciencia y con humanidad, realmente, porque si no, esto va a generar muchos conflictos y a medio plazo, ya no digo a largo plazo, a medio plazo, vamos a ver muchísimos problemas en los futuros, digamos, adultos que ahora son niños. Vamos a ver muchísimos, o niños o adolescentes o menos adolescentes, vamos a ver muchísimos problemas, más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Porque si la escritura, como decía al principio, es la proyección del ser humano y nosotros, la escritura manuscrita, ¿vale? La escritura manuscrita. Si nosotros dejamos de hacer ese escrito manuscrito, evidentemente vamos a perder parte de la esencia del ser humano. Un poco triste. Exacto. Es muy triste. Y además, ya en la recta final, como decía, ya emplazamos para dar esas soluciones con otro programa, porque es que si no se nos haría larguísimo. Y además para que saboreen, que puedan experimentar en las próximas semanas, Jesús, que puedan ver. Esto es, Fran la ha colocado, también lo que es un poco el anticipo de lo que veremos en futuros programas aquí en Menú para Alma. Muy bien, Fran. Fran automáticamente lo ha colocado, ha dejado muy bien con la miel en la boca a las personas, pero es tiempo importante porque yo lo hemos comentado mucho, tanto Jesús como yo, los dos somos aparte escritores y a mí la verdad yo siempre lo digo, yo no escribo en el ordenador, yo escribo con papel y normalmente con lapicero o bolígrafo y escribo sobre una hoja en blanco. Luego ya, una vez que eso, es verdad, me voy al ordenador y lo paso. Pero creo y escribo, porque para mí es muy especial. O sea, escribir es como un acto mágico, yo diría, porque me conecta un poco con mis ancestros, aunque parezca así muy grandilocuente. Y es que no tenemos que perder nunca, como decía Jesús Morales, la humanidad. Por cierto, para las personas que quieran ponerse en contacto con Jesús Morales, con el Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas, tú has dicho, está en la calle Foncarral 42 en Madrid, Madrid capital de España, decimos, porque este programa lo pueden ver en Continente si lo ve.
mucha gente, sobre todo Sí. hispanohablantes. ¿Qué es lo mejor? ¿La web, por ejemplo, Jesús? ¿Es recordar o...? Bueno, yo tengo un teléfono, espérate, porque nunca me acuerdo del teléfono. Bueno, sí, es verdad. ¿Te acuerdas de algún programa? Jesús sí que hemos hecho muchas radios, ya nos ha pasado con lo del teléfono. Creo que alguna vez dimos uno que no era, ¿eh? Normalmente, como no me llamo, pues me cuesta Es trabajo lo que pasa, recordarlo. sí. Vale, pues hay un fijo Mira, en la consulta. Ah, bueno, mira, ahí ahí tenemos tenemos. la Fran nos página está web, colocando. perfecto. Sí. Tenemos los dos teléfonos que tiene. Muchas gracias, Fran, Muy porque bien. ha sido más rápido que yo. Y el correo electrónico también, los Y el correos correo electrónicos. electrónico. Sí. Vale, entonces Mira, de para nada. aquellas personas que quieran alguna información o una cita, lo que sea, bueno, pues siempre es conveniente pedir cita previa. Sí. En cualquiera de estos teléfonos, pues pueden llamarme y con mucho gusto les atenderé con los problemas o las necesidades que tengan. Y además, hoy no hay ningún, gracias también a la tecnología, se puede hacer vía online. Muchísimas consultas una vez que se recibe la escritura, ¿verdad, Jesús? Es Eso. decir, esa es una gran ventaja porque tú tienes personas en Europa y también en otros continentes a las cuales atiendes como grafoterapeuta. Sí, ves, para eso, por ejemplo, es una ventaja, ¿no? Porque tienes ahí a la persona delante y quieras o no quieras, la puedes ayudar muchísimo. Y realmente sí que es imprescindible tener la escritura manuscrita para poder hacer un análisis previo, pero una vez que tienes la escritura manuscrita, a partir de ahí puedes empezar a hacer el trabajo de grafoterapia y ya la distancia no es digamos, ningún problema. La Ningún distancia obstáculo. vale. No. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos próximamente. Gracias por haber compartido este tiempo aquí en Menú para el Alma y, como siempre, que sigas con esa labor terapéutica, perdón. Son años, son muchos años, lo cual es buena señal. Cuando uno está en candelero, cuando está vivo, cuando uno está despierto, cuando una persona está ayudando, siempre es motivo de alegría para todos. Muchas gracias, Jesús, y un fuerte abrazo. Igualmente para vosotros. Gracias. Ya en la recta final del Menú para el Alma voy a hacer muy breve, solamente, como siempre, desearos lo mejor. Eres algo maravilloso, eres algo único, eres lo más importante del universo, lo más importante del mundo, lo más importante de la vida, porque sin ti nada sería posible. Gracias por compartir este tiempo con todos nosotros y recuerda, vivir es una experiencia maravillosa, eterna, en el presente eterno. Fuerte abrazo infinito.